filosofía, literatura, historia y más en Estudia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página Facebook, Estudio Humanitatis Radio, quienes nos escuchan a través de la plataforma www.radiomorir.com. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa de divulgación de las humanidades y las artes, Estudio Humanitatis Radio. Un placer saludarlos. Saludo también con gusto a mi coconductor y colega Alejandro Gómez. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio de 28 de febrero, ya el último día del mes, y bueno, sean bienvenidos. ¿Qué tenemos para el profesor? Pues tenemos cosas muy interesantes. Es un programa muy rico en muchos aspectos, pero antes de platicarles sobre ello, damos las gracias a todos quienes le han dado like, con su pulgar arriba nos apoyan muchísimo, y también a quienes nos siguen y se han incorporado también a nuestra comunidad. Ya rozamos los 340 y algo de seguidores, una comunidad pequeña pero muy sustanciosa. Agradecemos mucho su apoyo. Sigan difundiendo nuestros videos, nuestros contenidos para llegar cada vez a más público. Y pues hoy tenemos un programa también muy interesante porque se presenta un libro muy especial que acaba de ser publicado y vamos a dialogar con la autora, que es nuestra invitada, sobre ese libro. Y también se va a anunciar, a presentar nada más brevemente un libro también que acaba de salir por la Universidad de Querétaro y que coordinó la doctora Ángela Carina, sobre filosofía de la paz y cuidado, pero enseguida hablaremos sobre ello. ¿Qué tenemos de anuncios culturales el día de hoy, Alejandro? Tenemos dos anuncios, profesor. Uno es el sensacional de diseño mexicano que se lleva a cabo en el MUSA. Es de gráfica popular, todo un universo de imágenes plasmadas en carteles, acompañadas por rótulos con diseños informales. Salen a nuestro paso en recorridos por las calles y hoy toman los espacios del MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, con la exposición sensacional de diseño mexicano. Expresiones cargadas de humor, fantasía, integran esta muestra trabajada por Juan Carlos Mena Galindo, producida por Débora Olds, quien desarrolló el proyecto a partir del libro que da el nombre a la exhibición. El concepto de la exposición ha tenido itinerancia internacional y nacional y ha sido reconocido con distintos apoyos a lo largo de más de 2 décadas. Abierta al público del 7 de diciembre del 2024, hace unos meses, hasta el 16 de marzo. Todavía van a tener algunos días para que puedan ir a checar esta exposición, profesor. Recordarles el nombre, Sensacional de Diseño Mexicano. Está en el MUSA para que vayan a darse una vuelta. Los horarios son abre creo que a las 9 y cierra creo que por ahí de las 5, profesor, si mal no recuerdo, de lunes a domingo. Así es. El domingo creo que cierran un poco más temprano para que chequen ahí los horarios. Y así es nuestro anuncio, profesor. Y tengo otro que nos acaba de mandar una de nuestras invitadas de los programas anteriores, que ella es Sandra Carvajal Novoa, una artista plástica, que por cierto le mando saludos, está en un festival de arte en Querétaro, espero que nos esté escuchando. Es una exposición colectiva de mujeres creadoras, se llama La Fiesta de las Magas, Las Morras se llama. Es una exposición de artes plásticas colaborativa de puras mujeres. Se va a llevar en el Centro Cultural Independencia Ortográfica, y que se ubica en calle Independencia 684 en el centro de Guadalajara. Es una de las salas que conocemos de parte del complejo del Museo de la Ciudad, profesor. Se lleva a cabo, la inauguración va a ser el 6 de marzo a las 7 de la tarde, que creo que es jueves, próximo jueves, ahí para que se den una cita, están citados todos para que vayan a la inauguración de esta exposición de artistas plásticas mujeres. Muy bien, tenemos también en puerta el 3 de marzo, en punto de las 13:30 horas, la exposición fotográfica Belleza Alada, aves e insectos de los humedales, una exposición fotográfica muy interesante para que no se pierdan la inauguración. Va a estar todo el mes de marzo esa exposición fotográfica. Repito, es la Galería María Izquierdo, en el edificio de la Rectoría del Cux Belénes. ¿Es el F? Es el edificio F, en planta
planta baja. Sí, ahí está. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar con la autora de un libro que se antoja verdaderamente interesante, Miseria del Derecho, Pensar de Otro Modo, la Liberación Animal. Y a propósito, en nuestra cápsula de Recordando a, pues recordamos a un filósofo recién fallecido hace algunos años, en el 2017, Jesús Mosterín. Fue un antropólogo, filósofo y matemático español cuyas aportaciones abarcan un amplio espectro del pensamiento contemporáneo. Sus reflexiones se sitúan con frecuencia entre la filosofía y la ciencia, y Mosterín pues se ha manifestado repetidamente en contra de corridas de toros y el maltrato animal en diferentes ámbitos. Ha contribuido decisivamente al debate que condujo a la abolición de las corridas de toros en Cataluña en el 2010, y posteriormente pues publicó varios escritos en los que analiza y critica la tauromaquia y refuta y desmonta argumentos esgrimidos en la defensa o favor de esta práctica. Muy loable en muchos sentidos esta práctica de esta denuncia y esta crítica que hacía Jesús Mosterín, y pues lo traemos a colación en nuestra cápsula de Recordando a, por el libro que hoy presentamos, a cargo de la doctora Hilda Nelly Lucano Ramírez, licenciada en Filosofía y maestra en Estudios Filosóficos por la Universidad de Guadalajara, doctora en Humanidades también por la Universidad de Guadalajara, miembro del SNI, es profesora investigadora, y pues bueno, ella además está encargada del enlace académico y activista de la Organización Internacional No Gubernamental Igualdad Animal México, y pues bueno, tiene muchas publicaciones ya en su haber, pero hoy en particular pues nos viene a platicar de Miseria del Derecho, Pensar de Otro Modo, la Liberación Animal. Bienvenida, doctora Nelly Lucano. Gracias por el espacio, y pues gracias nuevamente por estar aquí con ustedes. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación a platicar aquí con nosotros. Y pues a propósito de este libro, la doctora muy amablemente nos ha cedido un ejemplar para rifar entre el público, que se anote en el chat en vivo para que dejen por favor sus comentarios. Y quien quiera participar en la rifa del libro, o sea, nada más nos dice: me interesa el libro de Miseria del Derecho, anota su nombre por favor. Y también, bueno, se va a rifar el ejemplar de Paz y Cuidado, de Filosofía del Cuidado, de la doctora Karina Ávila, y si les interesa ese libro, pues nada más nos dicen: me interesa el de Paz y Cuidado, y dejan su nombre en el chat. Y pues para empezar, doctora, quisiera que nos platicara así muy brevemente, aunque pues el lector seguramente lo encontrará a lo largo de las páginas de su libro, pero ¿de qué trata este libro? Platíquenos, por favor. Sí, claro. Bueno, Miseria del Derecho hace referencia principalmente a este texto que escribe Marx, que se llama Miseria de la Filosofía. Es una crítica que hace pues a toda esa metafísica que está alrededor de la economía política de su entonces, y por supuesto hace referencia a Proudhon. Entonces, por una parte, Miseria del Derecho hace una crítica a toda esa metafísica y a todas esas ideas injustificadas, arbitrarias, que están alrededor del tema de los animales específicamente. Y luego, bueno, el siguiente apartado, que dice Pensar de Otro Modo, la Liberación Animal, pues implica no solamente ese análisis de todos esos argumentos que están detrás en el derecho, sino también pensar otras nuevas formas de cómo podríamos hacer o llevar a cabo prácticas que pues tengan en consideración a todos los animales, ¿no? Todos los animales que utilizamos en diferentes industrias a partir del surgimiento del capitalismo, por supuesto. Vuelvo a insistir, la referencia a Marx está muy presente. Y también pues revisando el contexto sociohistórico del derecho, ¿no? Cómo se forma el derecho, cuáles son sus fundamentos, y por supuesto cuáles son aquellos argumentos en contra, ¿no? Es decir, aquellos disidentes que señalaban si tenemos deberes hacia los animales, incluso no solamente deberes, sino que los animales tienen derechos, y por lo tanto estos debían ser positivados en algún momento, ¿no? Es decir, encontrarse en constituciones, leyes, ¿no? Donde se reconociera su estatus como sujetos de derecho, sino como personas y como sujetos de derecho. Aunque sabemos que en la historia también podemos encontrar que existía cierta personalidad hacia los animales. Entonces, en realidad,
El texto, de manera general como título, pues ahonda en todas esas fuentes del derecho y se llama Miseria del Derecho por una parte porque no atendemos las condiciones sociohistóricas actuales, como por ejemplo evidencias científicas, ¿no? Los buenos argumentos que están detrás en materia sobre el tema de los animales, y el derecho se sigue empecinando en verlos como meras cosas, meras propiedades, objetos, principalmente el Código Civil, y esto pues trae consigo prácticas sociales sumamente devastadoras para los animales, ¿no? Sumamente barbáricas. Entonces, de manera general, de eso trata un poco el texto, ¿no? Apelando al título como tal. Muy bien, entonces parece que nos vamos a encontrar a lo largo de estas páginas como una revisión de esos distintos momentos en los que el derecho o ha dejado de lado o ha tocado como muy parcialmente el tema de el respeto a la vida de los animales, ¿verdad? Así es, así es. En el caso de los fundamentos del derecho, pues nos damos cuenta que hay una tradición filosófica muy antigua que teorizaba sobre el derecho natural, y este derecho natural, pues, digamos, las voces institucionales, ¿no? Estaban enmarcadas en cuestiones humanas, en cuestiones antropocéntricas, principalmente del varón, pero luego también del humano como tal. Y este derecho natural, pues, suponía que solamente los humanos éramos parte de ese derecho, ¿no? O los únicos que podíamos a correspondernos a estos derechos. Afortunadamente, vuelvo a insistir, hubo otros teóricos que también hablaban de un derecho natural donde estaban incluidos los animales, ¿no? Entonces, este primer rastreo, busca cuáles son esas fuentes del derecho y por qué efectivamente hemos llegado a este momento donde supondríamos, bueno, pues hacemos ciencia, hacemos diferentes investigaciones, ¿no? Referente a los animales, tenemos muy buenos argumentos para dejar de utilizarlos, tenemos una serie de prácticas donde no se dañan a estos animales, y todas estas cosas, pues el derecho no las toma en consideración, y entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Obviamente están las cuestiones históricas, pero también culturales, pero también están las cuestiones socioeconómicas, ¿no? Las cuestiones socioeconómicas que han jugado un papel relevante a la hora de establecer si tenemos o no deberes hacia los animales, reflejadas específicamente en el derecho. Y obviamente el derecho parece, como diría Marx, ¿no? Se ajusta mucho a las cuestiones socioeconómicas, específicamente a aquellas que generan una gran riqueza, ¿no? A partir del uso y abuso de estos animales. Muy bien, Alejandro. Pues bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con la doctora Hilda Nelly Lucano. Estamos charlando sobre su libro Miseria del Derecho, pensar de otro modo la liberación animal, que fue presentado, si mal no recuerdo, en la FIL. Así es, doctora. Entonces, bueno, realmente está recién publicado. Sí. Y a mí me gustaría preguntarle sobre una cuestión: ¿cómo podemos entender esta idea de liberación animal? Porque digamos que la mayoría, cuando escuchamos, liberación animal, entendemos una cosa un poco extraña, porque entendemos, como ya lo decíamos antes de iniciar el programa, entendemos liberar animales que están en peligro de extinción y que por ahí crecieron en los zoológicos, reproducidos por el hombre prácticamente, o de repente estas personas que van a las playas donde se liberan tortuguitas que van haciendo, y cómo entenderlo desde la perspectiva en la que usted lo revisa y sobre todo ya históricamente en su libro. Sí, bueno, el referente de liberación animal no es efectivamente ir y abrir las jaulas específicamente, ¿no? Y liberar a los animales que se encuentran en cautiverio. La liberación animal implica primero una reflexión filosófica, ¿no? Referente a estas relaciones que hemos mantenido con los animales a lo largo de nuestra historia, y por supuesto contextualizando en este momento, diríamos, la liberación animal implica primero liberarnos nosotros de todos esos prejuicios, de todas esas ideologías que están detrás, que nublan esa relación tan injusta, ¿no? Que mantenemos con estos animales. Entonces esa es la primera
digamos, forma de liberación, ¿no? La primera es darnos cuenta de todo esto que está sucediendo y por supuesto la práctica. En la práctica pues no necesariamente podemos quizás liberar a todos esos animales, es absurdo, ¿no? Pensar que las personas simplemente por escuchar o por atender ciertos datos van a cambiar sus prácticas, ¿no? Sabemos que no es así, no es tan sencillo. Sin embargo, los logros que se van teniendo de manera particular pues son logros quizás muy mínimos para este gran monstruo, ¿no? Que es el capitalismo. Sin embargo, esas prácticas cotidianas que hacemos pues son parte de esa liberación, ¿no? Entonces, hablamos sí de una teoría, por supuesto, llevar a cabo toda una serie de argumentaciones que pueden respaldarse a través de la ciencia, por supuesto, ¿no? Pero también una práctica, ¿no? Una práctica cotidiana donde todos y todas, todas y todos y todes podamos ayudar, ¿no? A pensar esas nuevas formas donde tengamos relaciones más compasivas, más justas, ¿no? Hacia otras especies. Y con especies me refiero a todas, ¿no? Sí, sí, es decir, desde las que usamos en la alimentación, en la vestimenta, en el entretenimiento, en la investigación, ¿no? En realidad, cuando uno comienza a revisar si es posible esto, en realidad es posible, ¿no? Pero obviamente necesitamos una primera liberación nuestra de todas estas ideologías que están detrás, que avalan el uso y abuso de animales, ¿no? Perdón, pues lo dice usted muy claramente en alguna de sus páginas, que ya luego el lector, la lectora podrá sabrosear con gusto este libro, precisamente esta idea de la cosificación, ¿no? del animal. De por sí, en nuestro contexto, en este marco en el que el capitalismo rapaz y voraz convierte casi todo lo que toca en mercancía, si no es que todo, desde lo religioso, todo. A veces el arte se vuelve objeto de comercio, pero ha sido en estas últimas fechas en las que hay más reticencia precisamente a reconocer a los animales no humanos como sujetos de derechos, sobre todo porque sigue habiendo esta idea de la cosificación, y precisamente en función de eso pensaba precisamente a tenor de estas vertientes que usted analiza en su libro, que son conocidas como, o usted las refiere como bienestarismo y abolicionismo, porque aun cuando hay estas tendencias que han ido surgiendo con el paso del tiempo a pues considerar de mejor manera a los animales, por ejemplo, que nos quisiera hablar un poquito del bienestarismo, todavía no alcanza este nivel en el que se puede pensar no solamente una ética, sino también un marco jurídico que permita un respeto más sano y más serio, más grave para con los animales no humanos. Quisiera platicarnos un poquito, aunque el lector lo va a encontrar al momento de hojear sus páginas, qué es esto del bienestarismo, cómo, muy sintéticamente si pudiera decirnos cómo surgió, y frente a el abolicionismo que propone. ¿Nos podría decir algo, por favor? Claro, bueno, estos términos efectivamente son términos que se enmarcan dentro del capitalismo a partir de esta idea de la cosificación que hace un muy buen análisis Marx en el capitalismo, en el Capital, ¿no? Y luego Lukács pues va a retomar en Historia y Conciencia de Clase, analiza el fenómeno de la cosificación. A mí me sirven bastante ambos porque hacen referencia, por supuesto, si nosotros hacemos un análisis en referencia al tema de la cosificación de la naturaleza, donde podrían entrar los animales sin duda, ¿no? Esas relaciones entre humanos que analiza principalmente Lukács, que están cosificadas, pues también en el caso de los animales hay una relación cosificante, ¿no? Es decir, ya no hay una relación humano-humano, pero tampoco ya hay una relación humano-animal, o mejor dicho, animal-humano, animal no humano, ¿no? De tal manera que se torna una mera mercancía. Y el capitalismo pues le viene muy bien estas formas cosificantes, tanto a nivel humano como no humano, porque pues va a obtener de ello riquezas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del bienestarismo, comúnmente se apela a esa idea que tiene romántica el capitalismo de creer que es posible seguir utilizando los animales, pero tratándolos bien, ¿no? Esto es absurdo, digo es absurdo, y es una ideología, un romanticismo, porque no es posible. Es decir, estamos hablando que somos alrededor de 8.000 millones de personas. La gran mayoría de estas personas desea, si no lo hace constantemente, por lo menos desea comer animales, por ejemplo, ¿no? O sus derivados, sus productos, y entonces estamos diciendo que hay una sobreproducción
donde es imposible tratar bien a los animales, ¿no? Que vivan una vida buena, que se les mate con prácticas lo menos dolorosas posibles. La crueldad siempre va a existir, pero lo menos dolorosas posibles, y esto es absurdo, ¿no? Entonces el capitalismo muchas veces nos engaña con estos discursos bienestaristas que suponen que sí es posible seguir usando los animales bajo esta demanda o sobredemanda, sobreexplotación, cuando eso es absurdo, ¿no? Los mismos marcos legislativos tienen visiones bienestaristas. La norma, por ejemplo, en México, la norma 033, que nos habla acerca de la matanza, pues habla de ciertos tiempos, ¿no? de esas matanzas, y esto es absurdo, vuelvo a insistir, porque hay una sobreproducción, un sobreconsumo, y por lo tanto estos animales muchas veces son descuartizados vivos, ¿no? Conscientes todavía. Entonces estamos hablando que es imposible el bienestarismo. Sin embargo, hay otra ala que es el abolicionismo. En términos también filosóficos, diríamos, este abolicionismo es muy antiguo, ¿no? Ya había pensadores que suponían en el siglo I, en el siglo III, que suponían que no era necesario usar a los animales para vivir, en ningún sentido, ni siquiera en el consumo de sus cuerpos, ¿no? De tal manera que entonces el abolicionismo, diríamos, es muy antiguo, pero volviendo al tema actual del capitalismo, pues sería la versión contraria, ¿no? Que indica, porque existen todas las evidencias, todos los factores, todos los elementos, indica que es posible dejar de utilizar a los animales en todas las industrias que ha establecido el capitalismo, y por lo tanto habría posibilidades de que estos animales llevaran una vida más silvestre, ¿no? Más autónoma, si podemos hablar de ese tipo de conceptos, donde ellos tengan la capacidad de poder elegir sobre sus propias vidas, ¿no? Entonces la versión abolicionista, si bien parece muy utópica, en realidad en las cuestiones personales se torna una realidad, ¿no? Podemos vivir de manera individual, que luego esto por supuesto apela a una sociedad, a una masa, ¿no? En conjunto, como cualquier otro movimiento, ¿no? Los movimientos sufragistas o los movimientos antiesclavistas, pues sí, empezaron con prácticas quizás muy individuales, pero estas se tornaban sociales, ¿no? Y es lo que pretende, por supuesto, también la idea del abolicionismo. Bien, muy interesante, y sobre todo, bueno, cuando hablaba del bienestarismo y hacía referencia a esta romantización, que luego el capitalismo usa toda una serie de elementos retóricos para mostrar una imagen como muy bonita y muy idílica. Lo hemos visto porque también me ha tocado verlo en el Facebook, por ejemplo, en Reels o videos, donde se muestra la granjita de gallinas pastando libremente, y se hace la referencia, mira qué felices están las gallinas, porque comen libremente, andan por el pasto, se les dan alimentos muy adecuados para ellas y son felices. Pero es una romantización, y porque es un elemento retórico mostrar las gallinitas como si estuvieran felices, sin pensar en que a final de cuentas van a ser objetos de consumo, van a ser sacrificadas para el consumo humano, y se piensa como si todas las empresas que se dedican a la venta de carne animal, por ejemplo las gallinas, tuvieran esa disposición ni siquiera para tratar así a las aves, ¿no? Porque hay gallineros atestados, infestados ahí de pobres animales que están en condiciones verdaderamente terribles. Y perdón, antes de continuar, darle la palabra a Alejandro y a nuestra invitada, pues agradecer a todas las personas que han reaccionado ya al video, casi desde que arrancó. Agradecemos mucho sus saludos, así nada más rápidamente, pues entre otras personas, Alejandra Vilés, Andy Chao, Keila Carrasco, Saúl de Lea, muchas personas le mandan saludos, doctora. Gracias también a quienes saludan, a los conductores. James Constantino, muchas gracias por su saludo. Ya es un gusto estar integrándome a mis actividades cotidianas y a este programa que me gusta y me apasiona tanto. Si tienen alguna pregunta o comentario que hacer en función de lo que nos expone la invitada, pues pueden hacerle preguntas a través del chat. Y recuerden que se está rifando un ejemplar del libro de la doctora que muy amablemente nos ha obsequiado, y un libro que se titula Paz y Cuidado, aportaciones para la construcción de un mejor mañana, sobre filosofía para la paz y ética del cuidado, un libro coordinado por Ángela Ávila, y donde escribe además un capitulito su servidor. Alejandro. Bueno, recordarles, manden saludos, comentarios, apúntense para la rifa de los libros, porque
porque si no nos lo vamos a quedar nosotros. Entonces, sigan mandando sus comentarios y seguramente las preguntas también para la doctora, que muy amablemente seguramente les contestará. A mí me interesaría preguntarle sobre un concepto, porque bueno, nosotros ya tuvimos la oportunidad, muy amablemente la doctora nos facilitó un ejemplar para revisar el libro para esta entrevista, y me salía ahorita a colación un concepto que me gustaría preguntar si es acuñado por usted. Si mal no recuerdo, viene una cita de otro texto de usted, que es humanocentrismo. ¿Cómo entender este concepto y que va a justificar muy bien cómo se ha comportado principalmente estos modelos juristas a lo largo de la historia? ¿Cómo no han podido cambiar esa dinámica que tenemos de explotación contra los animales? Y yo creo que este concepto va a ayudar bastante, o al menos a mí me ayudó bastante bien a entender por qué no hemos podido cambiar esa dinámica. Claro. Bueno, es común el uso del concepto de antropocentrismo, digo, para un poco contextualizar también. Efectivamente, el antropocentrismo ha supuesto, o nace, mejor dicho, bajo la idea de que el centro era el hombre, específicamente el varón, libre, ¿no? Casi siempre ateniense, y entonces todas las virtudes emanaban de él, ¿no? De tal manera que todo aquello que se acercara a sus virtudes, pues era reconocido, y todo aquello que se alejaba y se acercaba a lo que ellos denominaban vicios, pues era menos reconocido, ¿no? De esta manera, entonces, podemos hablar en la historia de Occidente, por lo menos, de un antropocentrismo hasta 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, todavía en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, todavía hablamos de un antropocentrismo donde todo está enmarcado en el varón, ¿no? El mismo Protágoras, cuando anuncia esa idea de el hombre es la medida de todas las cosas, pues tenía toda la razón, ¿no? Hablamos de ese antropocentrismo. Entonces, muchas de estas ideologías antropocéntricas, patriarcales, pues estaban enmarcadas en esa sumisión de los animales, en esa explotación de los animales, el uso, ¿no?, de la naturaleza, de pues todo lo que implicaba la animalidad. Y en 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos, a mi parecer ya es insostenible hablar de un concepto como el antropocentrismo, porque ahora el centro es el humano, es decir, cualquier humano, puede ser un niño, una mujer, un alto deficiente mental, ¿no? Ya cualquier humano, y entonces hablaríamos de un humanocentrismo en ese sentido. Pero también digo que es insostenible el concepto de antropocentrismo, porque si nosotros lo basamos en un término científico, el antropos, o el antropoide mejor dicho, está integrado por toda una familia de otros grandes primates, como pueden ser los bonobos, los orangutanes, los simios, que son parte de nuestra familia de esos antropoides, ¿no? Nosotros formamos parte de esos antropoides, y si hablamos de un antropocentrismo, pues ellos también tendrían que estar incluidos, y no es así. Efectivamente, estos grandes simios lamentablemente todavía se siguen utilizando en zoológicos, en circos, para experimentación, ¿no? De tal manera que entonces ni siquiera ellos están protegidos. Creo yo que habrá que enfatizar que el concepto de incluso antropocentrismo ya no tiene esa carga política, ¿no?, de denuncia, sino que se ha ido suavizando, y ya cualquiera habla de ese antropocentrismo como, pues vamos a hablar, ¿no?, porque estamos acabando con la naturaleza y nos vamos otra vez a abstracciones. Y el concepto de humanocentrismo creo que recae muy bien cualquier persona que lo escuche, humano, ¿no?, y centro, bueno, ¿qué está pasando, no? Efectivamente, pues nos hemos enmarcado en esa idea de que lo humano es lo relevante, lo importante. Incluso yo diría que aunque tengamos diferentes evidencias del dolor y sufrimiento de otros animales, de la conciencia de otros animales, podemos tenerlos y ser muy claros, pero a la hora de valorarlos moralmente otra vez pasan a segundo plano, y decimos el más importante es el de los humanos, ¿no? Y entonces hablamos de ese humanocentrismo pensando en que el antropocentrismo ya no nos ayuda, sino que es más bien todos los caprichos humanos se ponen en el centro y son los que va a avalar, en este caso, el sistema jurídico, ¿no? Incluso antes, gracias, diríamos que la misma Constitución nuestra está basado en un principio que es el principio pro persona, que quiere decir el principio pro humano, ¿no? De tal manera que entonces todo lo que legisle
el sistema jurídico va a favorecer principalmente al humano, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los animales, cuando hablamos de ciertos cuidados o ciertas leyes anticrueldad, es para favorecer nuevamente a los humanos, ¿no? Cuando se habla de darle o otorgarle ciertos beneficios a la naturaleza, también es para beneficio del humano, ¿no? Si vamos a cuidar el agua, es para beneficio del humano, no es para el agua efectivamente, o los bosques, no es por los habitantes del bosque, sino para el beneficio humano, ¿no? Entonces hablaríamos de ese humanocentrismo específicamente. Hay varias cosas que quisiera comentar en función de lo que usted nos ha planteado, pero quiero dar salida a tres comentarios que están ya aquí en el chat en vivo. Agradecemos a quienes los han planteado, como Keila Carrasco. Dice, lo leeré textualmente, es un comentario amplio pero que es pertinente al tema. Dice, lo que plantea la doctora Lucano me parece muy pertinente porque la abolición de las estructuras que perpetúan el sometimiento de los animales es la única forma de liberación del sistema capitalista. Los animales no humanos no solo necesitan del reconocimiento del estatus de seres sintientes, sino que enunciamos completamente su validez como seres autónomos a los intereses egoístas de los humanos dentro de los sistemas imperantes, que es uno de los conceptos que maneja usted, ¿no? Que es precisamente la idea del ser sintiente, del ser consciente, en uno de sus capítulos, y que lo aborda como un refuerzo precisamente del argumento en favor de la liberación animal, porque hay que considerarlos como seres que sienten pero que no es suficiente nada más esta consideración, sino que hay que considerar también que por el simple hecho de ser seres vivos, ya por ese hecho merecen una consideración de respeto. Hay otros dos comentarios muy breves. Dice Sani González, la doctora tiene una idea muy interesante: abolir desde el lado personal es lo ideal para empezar. Dice Saúl de Lea, para liberarnos, que solo se hace en comunión, hay que considerar a todos los seres. Y Gabriel Chaboya, que es un ciberradio escucha, ya sigo, dice, excelente tema, resulta muy necesario acuñar estos términos nuevos como humanocentrismo para poder empezar a identificar aquello que se debe empezar a debatir. Y pues le manda saludos también a quienes estamos aquí, y muchas gracias Gabriel Chaboya por sus saludos, ya estoy aquí presente. ¿Podría platicarnos algo, de clarificarnos esto del ser sintiente, por favor, en honor de los animales no humanos? Sí, bueno, algo que por el motivo por el que surge este libro es porque efectivamente en los movimientos que refieren al tema de los animales, muchas veces había una confusión en este uso del ser sintiente. Había la creencia, y sigue habiendo la creencia errónea, de que si en las constituciones o en algún marco jurídico se nombran los animales como seres sintientes, ya logramos muchísimo. Esto es falso, esto es erróneo. Y es erróneo porque el concepto de animal sintiente es una mera definición, solamente, ¿no? Y en los marcos jurídicos necesitamos que los animales o bien sean categorizados como personas o como sujetos de derecho, pero no como seres sintientes. Como seres sintientes es una estrategia, a mi parecer, ¿no? Que utilizan otra vez estos marcos legislativos para decir, ya les dimos a los animales cierto reconocimiento. Falso, seguimos utilizándolos como meras propiedades, así hablemos de ellos como seres sintientes. Y esto ha sucedido a nivel internacional y a nivel nacional. En el caso de la Constitución de México, de la Ciudad de México, los animales están clasificados como animales sintientes, pero esto no ha cambiado nada en la práctica, ¿no? Entonces, esa confusión de ese término en el marco legislativo trae consecuencias muy negativas para los animales, porque luego muchas personas dicen, ya está en la Constitución como seres sintientes, entonces ya logramos, ¿no? Mucho. Falso, vuelvo a insistir, no se logra nada con eso. Tienen que ser o personas o sujetos de derecho, porque estos dos son los únicos conceptos en el marco jurídico que reflejan o bien que nosotros tenemos deberes hacia alguien, o bien que ese sujeto está protegido por el derecho, ¿no? Como en el caso de los sujetos de derecho serían los niños, los altos deficientes mentales, que no tienen deberes jurídicos, pero sí están protegidos, ¿no? Y en el caso de las personas seríamos pues todos aquellos que sí tenemos deberes jurídicos, pero también estamos protegidos por las normas, ¿no? Entonces, el concepto de persona quizás no lo podríamos utilizar para los animales como tal, porque nunca van a poder ejercer, ¿no?, sus obligaciones,
pero sí podríamos hablar de este sujeto de derecho dentro de estos marcos, ¿no? Ahora bien, el animal sintiente como tal, pues seríamos también nosotros, los humanos, seríamos parte de esos animales sintientes, y la sintiencia, a diferencia de lo sensible, es muy importante recalcarlo, porque luego también hay una confusión y se piensa que entonces las plantas, al ser sensibles, pues hay que también incluirlas, ¿no? Bueno, en el caso de las plantas sí hay una sensibilidad que les permite, pues a través del sol, del agua, ¿no? Tener ciertas formas, ¿no? Marchitarse, secarse o X, ¿no? Sin embargo, en el caso de los animales no hablaríamos de una sensibilidad, sino de una sintiencia, porque como nosotros tienen un sistema nervioso que les permite tener experiencias agradables y desagradables, ¿no? Y también no todos los animales, ¿no? Habrá microbios, amibas que no cuentan con este sistema y por lo tanto diríamos, bueno, no estarían dentro quizás aún, ¿verdad? O no lo sé, digo, yo todavía pienso en eso y digo, no sé si llegue a algún momento eso, no lo sé. Creo que no, creo que sería absurdo, ¿no? Sin embargo, hay animales que tienen un sistema nervioso y que tienen un comportamiento concomitante a esos procesos mentales que nos hace referir al estrés, a la congoja, a la depresión, ¿no? Diferentes fenómenos psíquicos que a través del comportamiento nos refieren ellos, ¿no? Entonces, hablar de esa sintiencia implicaría hablar también de esos comportamientos que no vemos tampoco en las plantas, ¿no? Incluso no podríamos, a mi parecer, tener deberes directos hacia las plantas en términos kantianos, porque entonces, ¿qué comeríamos, no? Sin embargo, en el caso de los animales, es muy posible que si nosotros dejamos de alimentarnos, por ejemplo, de ellos, podemos vivir perfectamente bien, ¿no? Y esto a lo largo de la historia pues ha sido evidenciado una y otra vez, y hoy los estudios que luego nos encaprichamos mucho, a ver, ¿qué estudios hay, no? Referente a eso, hay estudios internacionales de diferentes organismos que avalan las alimentaciones basadas en plantas, y pues entonces diríamos ya no tenemos ningún elemento para decir no, si necesitamos comer animales, ¿no? Entonces la sintiencia nos haría iguales, ¿no? Iguales en esa animalidad que compartimos humanos y no humanos, ¿no? Niños quizás muy pequeñitos sabemos de esa sintiencia, aunque no puedan hablar, aunque no puedan tener un raciocinio, ¿no? Sabemos que está esa sintiencia, y entonces ¿por qué no reconocerla en otros animales donde no solamente vemos esa sintiencia, sino también una conciencia, ¿no? Una conciencia muy específica sobre sus mundos subjetivos. Antes de darle la palabra a Alejandro y luego regresar a una pregunta que le hacen aquí en el chat. Haga una pregunta, profesor. Muy bien. Nada más antes de eso, entonces, les pedimos por favor a quienes están anotando para la rifa, que como nada más podemos rifar un libro, un ejemplar, por cada persona, entonces les pedimos por favor que si les interesa participar, nos digan, me interesa el libro Miseria del Derecho, y soy la persona perenganita de tal, o me interesa el libro Paz y Cuidado y soy la persona perengana de tal, porque no vamos a rifar los dos a la vez, sino son dos rifas independientes. Y Saúl de Lea dice, doctora, en cuestión jurídica como en la moral, ¿cómo rompemos las barreras del especismo en tanto que se diferencia el respeto a las especies por motivos estéticos o bien se excluyen animales de granja? Claro, yo creo que la argumentación siempre resulta muy atractiva a la hora de establecer esos límites, ¿no? Si nosotros estamos hablando que vamos a justificar nuestra discriminación de unos animales por otros simplemente por una cuestión estética, pues entonces tendremos que avalar también a aquellos que discriminan humanos, ¿no? Por cuestiones estéticas, ¿no? Y eso es arbitrario, es inconsistente. Tenemos que pensar y tenemos que darle una seriedad a esas prácticas discriminatorias que están basadas en meras costumbres, en meros hábitos, ¿no? En creencias, por supuesto, porque son arbitrarias. Es decir, alguien puede decir, bueno, nosotros aquí en México los animales como gallinas, cerdos y vacas son para alimentarnos, ¿no? Falso, porque habrá otras culturas, por ejemplo la cultura hindú, del hinduismo específicamente, que dice que las vacas son sagradas, ¿no? Entonces dirían, no son para comer, son sagradas, ¿no? Habrá otro sector de los cerdos que digan, no, los cerdos no se comen, no son impuros, yo qué sé.
Incluso nosotros podemos decir, bueno, hay perros y gatos que consideramos bellos o bonitos, ¿no? Y entonces a eso sí hay que mantenerlos como animales de compañía, ¿no? Bajo nuestro cuidado. Sin embargo, hay otros lugares en otras regiones del mundo, como es en algunos estados de China, donde existe el consumo de animales para comerlos, ¿no? Específicamente perros y gatos. Entonces diríamos, esta es una cuestión estética arbitraria, vuelvo a insistir, porque no tendríamos los elementos para señalar cuáles animales deberían ser para consumo, cuáles para de compañía, cuáles para entretenimiento. Esa es una condición que nosotros les hemos impuesto a los animales. Los animales, a mi parecer, no humanos, al igual que nosotros, pueden tener una vida y elegir una vida como mejor les plazca, ¿no? Pero para ello, pues por supuesto, tendríamos que, un poco como decía la anterior compañera, tendríamos que derrumbar muchas instituciones, entre ellas, por supuesto, la idea de que el derecho nos va a dar todo, ¿no? Para liberar a los animales es falso, ¿no? También hay que derrumbar esa creencia, porque el derecho no nos va a dar todo. Sin embargo, nos puede dar eso, miseria para los animales, ¿no? Ciertas prácticas buenas para ellos, pero no hay que atenernos pues al derecho como tal, ¿no? Entonces, las cuestiones estéticas, volviendo al punto, son cuestiones arbitrarias en el caso de decidir qué animales sí y qué animales no. Habría que preguntarnos más bien en cuestiones más fundamentadas, ¿no? Y vuelvo a insistir, bueno, necesitamos, esa idea de la necesidad es bien importante, necesitamos a los animales para poder llevar una vida buena, una vida justa, una buena vida como tal, y diríamos no, ¿no? Y esto, vuelvo a insistir, a lo largo de la historia, los disidentes que han aparecido y que también en el libro pues se les hace un poco ese reconocimiento, nos muestran que esa idea de lo necesario habrá que siempre debatirlo, ¿no? En el siglo I no era necesario comer animales, estamos en el siglo XXI y seguimos bajo la creencia otra vez ideológica de que sí es necesario usar a los animales para vivir, y es una ideología. Y cuando hablo de ideología, volviendo nuevamente a Marx, hablo de esas ideas que nos impone un sector poderoso a toda la sociedad, pero estas ideas son arbitrarias, estas ideas no se justifican, no se sostienen, ¿no? Y creo que sin duda, lamentablemente, los animales han tenido que sufrir estas consecuencias, ¿no? Eso me hace pensar que la idea de liberación animal debe extenderse no solamente a aquellos que son como objeto de consumo, sino también incluso a estos otros ámbitos de la práctica cotidiana, y que a mí en lo personal sí me ha llamado la atención en los últimos años ver cómo se manipula genéticamente, por ejemplo, a los perros para generar cada vez razas más, comillas, curiosas comillas, como los pug, por ejemplo, que tienen problemas muy graves ahí de respiración, vida muy corta, y que no sobrevivirían si no estuviera el ser humano al pendiente de ellos. Pero esa es una crianza, una modificación arbitraria que se hace a los animales, precisamente pensando en términos estéticos. También, por ejemplo, otras razas también de perros o de gallinas, por ejemplo, etcétera, pero es como con fines estéticos. Entonces, liberación animal se extiende, según lo entendí en función de lo que nos acaba de decir, a estos otros ámbitos. Permítame, hay muchas reacciones en el público. Hay un comentario, bueno, a David Duarte, que también es un radio ciberescucha asiduo, a quien le agradecemos los saludos y los comentarios. Dice, pregunta, ¿qué tanto preocupa la posibilidad de que se puedan antropomorfizar a los animales concediéndoles atributos o características psicológico-emotivas propias del ser humano? Muy bien, es muy buena la pregunta, porque no se trata de una antropomorfización, sino más bien de una zoomorfización. Es decir, somos animales y como animales compartimos con otros animales ciertas características. Esto ya lo había planteado muy bien Aristóteles en sus diferentes estudios, donde veía que había muchísimos comportamientos iguales entre humanos y no humanos, ¿no? De tal manera que entonces hablaríamos más bien de una zoomorfización, donde todos los animales con diferentes formas podemos tener ciertos comportamientos, ¿no? Es decir, no podemos pensar que si tenemos estructuras muy similares, entonces unas son mejores que otras, ¿no? En realidad hablaríamos de una analogía, en el sentido de que
no hay necesidad de antropomorfizar a los animales, porque en realidad nosotros somos animales que compartimos ciertas formas anatómico-fisiológicas que si encontramos en otros animales, pues obviamente el resultado es el mismo, ¿no? Entonces hablaríamos más bien de una comunidad de animales en las formas, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de que los animales tienen ciertos comportamientos, vamos a pensar ahorita en la conciencia solamente. El fenómeno de la conciencia fue analizado por los neurocientíficos, neuroanatómicos y neurofisiológicos, y ellos se preguntaban, bueno, los animales tienen conciencia, ¿verdad? Los animales no humanos, y entonces ellos lo que hicieron únicamente fue revisar cuáles eran las sustancias neuroquímicas que segregaban los animales a la hora de tener conciencia y en los lugares, ¿no? Y efectivamente eran los mismos que en los humanos. Entonces decían, ergo, los animales tienen conciencia, ¿no? Es decir, en ningún momento se hizo una antropomorfización, sino estamos hablando a través de una zoomorfización. Es decir, todos esos animales que tienen las mismas formas, en este caso neuroanatómicas, neuroquímicas, pues obviamente el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Y ellos, bajo esa claridad, a mi parecer, nos podrían indicar que no hablamos de una antropomorfización, ¿no? La antropomorfización estaría radicada más bien cuando suponemos que un perro, por ejemplo, pues le ponemos zapatos, le ponemos no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Ahí sí hablaríamos de una antropomorfización donde el animal quizás no necesite de esas cosas. Quizás necesita a veces de un abrigo cuando, como bien lo dice el doctor, cuando un animal ha sido genéticamente modificado y tiene muy poco pelo y está en un lugar muy frío, pues obviamente pues requiere quizás de una mayor protección, ¿no? Pero no es porque así lo desee el humano, sino porque hay una necesidad en este caso, ¿no? Entonces creo que el término de antropomorfización no es válido en los estudios, al menos científicos, que han hecho referencia a nuestra igualdad con otros animales. Más bien hablamos de que somos una comunidad de animales, vuelvo a insistir, donde compartimos ciertas características con otras especies y otras especies con otras, pero habrá otras que sean muy diferentes a otras, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el comportamiento de los delfines, pues es muy diferente al comportamiento quizás de un ave, de un águila, ¿no? Entonces ahí a lo mejor ya no diríamos, ya no hay una zoomorfización tan clara en sus comportamientos, ¿no? Pero habrá otros que sí son muy claros, ¿no? Porque también comparten esas estructuras neurofísico-anatómicas que posibilitarían ese encuentro, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo, digo, hay un actor que también hace referencia al libro, que es Frans de Waal, y Frans de Waal, como uno de los grandes etólogos y primatólogos a nivel internacional, pues él decía, de mí se burlaban los científicos porque decían que hacía antropomorfización de los animales, y él dice, es que no estoy haciendo ninguna antropomorfización, lo que estoy haciendo es referir qué es lo que está sucediendo, en este caso en el mundo de estos animales, ¿no? A través de sus comportamientos. Y yo traigo ese término nuevamente para decir, no hay una antropomorfización, sino una zoomorfización, ¿no? Que compartimos morfologías, anatomías similares con otros animales. Muy bien. Alejandro. Pues bueno, una charla muy interesante y espero que quienes nos escuchen tengan todavía más ganas de leer este libro. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de revisarlo y la verdad es que es un muy buen texto. Igual al final de la charla le preguntaremos a la doctora dónde podemos conseguir el libro para quienes no se lo ganen, pues bueno, vayan y lo consigan y puedan revisar este texto muy interesante. A mí me pareció un texto muy interesante y me pareció que la revisión que hizo usted en la parte ya histórica de términos jurídicos, además es muy rica y trae muchos buenos referencias a autores que tuvieron la posibilidad de trabajar este tema y que quizás no son tan conocidos, ¿no? Porque la mayoría, al menos en filosofía, creo que piensan que este es un tema muy novedoso y que no se ha trabajado mucho. En realidad usted hace una revisión histórica muy interesante, que a mí me gustó mucho. Y hay un autor en especial que me gustó cómo lo fue trabajando,
que es Ulpiano. ¿Nos podría platicar un poco de estas categorías o no sé, o máximas? No sé, por cuestiones del autor no tengo yo la posibilidad de conocerlo, pero no sé cómo lo hay escrito estas tres cuestiones que usted mantiene durante todo el texto. ¿Nos podría platicar un poco de estas categorías o máximas que tiene Ulpiano en términos de derecho? Sí, bueno, hay que referir quién fue este autor, ¿verdad? Este fue un jurista que es el mayor citado por Justiniano en su Corpus Iuris Civilis. ¿Y qué es el Corpus Iuris Civilis? Pues no es otra cosa más que el antecedente de nuestro derecho, ¿sí? Entonces, cuando Justiniano hace esta recopilación de diferentes juristas para pues crear lo que ahora llamamos derecho, ¿no? El más citado va a ser Ulpiano. Ulpiano en ese Corpus Iuris Civilis hace esta definición sobre el derecho natural y es él el que va a señalar que el derecho natural lo compartimos con otros animales, ¿no? Lo compartimos con otros animales porque él también ve en el comportamiento de ellos, dice, bueno, estos animales cuidan de sus crías como nosotros, estos animales, bueno, los animales en general viven a través de elecciones, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros también lo hacemos cuando nos unimos en matrimonio, pues ellos también lo hacen aunque no tengan la institución del matrimonio, ¿no? O cuidan de los más pequeños y nosotros lo podemos ver también. Entonces, él señalaba que el derecho natural pues lo compartíamos con otros animales. Si nos tomáramos en serio este principio para empezar, ¿no? Diríamos que podríamos construir un derecho animal, ¿no? Animal no humano. Es decir, ya que no estuvieran subsumidos al derecho humano que, vuelvo a insistir, está enmarcado en un principio pro persona, sino un derecho autónomo para los animales, ¿no? Donde su base principal, como la nuestra, sea el derecho natural y que pues lleguemos a esta gran declaración de los derechos humanos, en este caso, una declaración de los derechos de los animales, que existe una, pero que pues hay mucha controversia sobre quiénes fueron los que efectivamente avalaron, ¿no? Si fue toda la Organización de Naciones Unidas o solamente un sector, y bueno, hay controversias. La idea es que pues llegáramos a eso y que esto se positivara en constituciones, ¿no? Por otra parte, Ulpiano nos incita a pensar algunos principios como el principio de no causar daño, que es muy importante en el derecho, y este principio de no causar daño, por supuesto innecesario a los demás, ¿no? Pues es lo que nos regula en nuestras conductas constantes a nivel personal. Con los animales pues podría suceder lo mismo, ¿no? Es decir, pensar en un principio de no causar daño al otro innecesario, ¿no? Hay daños que a veces son necesarios, como ponerle vacunas a nuestros animales, pues son daños necesarios, pero hay otros que son totalmente innecesarios, incluso barbáricos, muchos de ellos, ¿no? Entonces, si nos enmarcáramos en ese principio que también regula las relaciones humanas, pues sería muy interesante, ¿no? Ver cómo podríamos desarrollar marcos jurídicos basados en el respeto hacia los animales. Y Ulpiano, pues a través de esos principios específicamente, nos ayuda a pensar cómo categorías tan antiguas como la esclavitud, una forma para poder liberar a los esclavos era la manumisión, ¿no? Que pasaban a ser libertos, y estos libertos pues serían como nuestros perros y gatos, que no son totalmente libres, pero tienen ciertas protecciones y ciertas libertades, son mejores cuidados, ¿no? Y luego los ingenuos, que ya serían los totalmente libres, que podrían ser los animales silvestres, ¿no? Que pues no necesitarían de nosotros, pero tendrían que estar otra vez protegidos por el derecho, ¿no? Entonces Ulpiano, bajo sus principios que nos va enmarcando, pues nos ayudaría quizás a pensar nuevas categorías para liberar a los animales, ¿no? En el caso de humanos, pues otra vez, ¿no? Los esclavos eran cosas, eran propiedades, eran bienes, pero eso no quiere decir que para siempre iban a ser, ¿no? Sabemos que hubo una lucha y cambió esto otra vez a través de esta manumisión, y bueno, en el caso de los animales, porque no podría suceder lo mismo, y la propuesta pues del libro es pensar también ese tipo de categorías para ahora legislar a favor de los animales, ¿no? Quizás volver a esas categorías en desuso
que no sería tan descabellado tampoco, ¿no? Y hablar de animales esclavos, porque tenemos animales esclavos como tal, ¿no? Y entonces buscar ese recurso de la manumisión como un recurso jurídico para liberarlos, ¿no? Paulatinamente. Entonces, claro, serían primero unas especies, luego otras, hasta llegar a todos, ¿no? Pero creo que nos puede ayudar bastante este autor. Al menos a mí me pareció un autor interesante. Yo no había revisado algo de su obra y bueno, ahora me da más curiosidad. Pues bueno, el tiempo se nos está ya casi yendo de las manos, pero pues bueno, a final de cuentas este programa es como para interesar a quienes nos escuchan en estos temas de humanidades y pues bueno, vamos a leer nada más 3 comentarios que nos hacen en la página para que luego nos haga el favor de decir un número para la selección de quienes se anotaron. Dice Keila Carrasco: los animales no humanos tienen sintiencia e inteligencia, no se les antropomorfiza, es un hecho puramente descriptivo que ya podemos conocer con más certeza por la ciencia. A Dalit Duarte le agradece la respuesta muy puntual a su pregunta y pues eso le ha servido para clarificar muchas cosas. Y Karime Oliden, creo, me parecen muy interesantes y profundos los términos que explora la autora, desconocía la mayoría y la charla me está sirviendo para familiarizarse con ellos, que es la intención de este programa, ¿no? Claro, sí. Bien, tenemos 8 personas anotadas para la rifa del ejemplar de la doctora Lucano. Si nos hace favor un número del 1 al 8, por favor. Bueno, qué difícil, espero que ese que sea el agraciado de verdad se interese mucho por el texto. Vamos con el 8. El 8, Nisa González. Sí. Sani González es su nombre de usuaria en el Facebook. Le agradecemos el favor de su atención. También a Andy Chao, Keila Carrasco, Gus Cadena, Betsy Hidalgo, Karime Olide, Saúl de Lea, Alejandra Avilés. Y pues para el libro de Paz y Cuidado nada más se anotó Gabriel Chaboya y pues es el feliz ganador de este libro. Hay otra pregunta, pero ya así nada más rapidito, dice Sani González que fue quien se ganó el libro, para que por favor me busquen el Cuch durante la mañana o si va en la tarde me diga qué día para coincidir. Dice: ¿cree que la liberación de todo tipo de sometimiento hacia los animales no humanos nos acaece como parte de nuestra responsabilidad moral por haber irrumpido en su forma de vida? ¿Qué podríamos hacer para expandir esta responsabilidad hacia los demás humanos? Claro, sí, por supuesto, es ¿cómo se le dice? Un compromiso que tenemos, ¿no? Tenemos se me ha ido la palabra, tenemos esa responsabilidad hacia ellos, ¿no? Histórica. Si bien en algún momento necesitábamos a los animales quizás, ¿no? Para alimentarnos, no sé, como decía Plutarco, cuando estábamos en las cavernas y a lo mejor necesitábamos, ¿no? O de sus pieles, hoy es un hecho que efectivamente ya no las necesitamos. Entonces sí tenemos un deber hacia estos animales, tenemos una responsabilidad hacia ellos. ¿Y cómo hacerle? Pues yo creo que en las sociedades industrializadas afortunadamente tenemos una gran variedad de formas para dejar de utilizarlos, ¿no? Para divertirnos, entretenernos, no sé, usar productos que no estén testados en animales o que no tengan productos de origen animal, no usar pieles, por supuesto, y creo que la que lamentablemente es la más difícil, pero que causa mayor daño a nivel planetario, pues es el consumo de animales, ¿no? Entonces estaríamos hablando que la responsabilidad con los animales no humanos implica también una responsabilidad con los humanos, porque llevamos a cabo una gran contaminación ambiental a nivel global que está afectando también a otros humanos. Entonces la liberación animal, vuelvo a insistir, es una liberación primero nuestra, pero que va a liberar a humanos, pero también a no humanos, ¿no? Entonces es todo, digamos, un conjunto, ¿no? De luchas que están entremezcladas, pero que quizás no nos hemos dado cuenta que se relacionan unas con otras, y sí, tendremos una responsabilidad hacia ellos, por supuesto. Muy bien. Alejandro. No, nada más agradecer a la doctora y a todos quienes nos escucharon el día de hoy y mandaron sus saludos, felicitaciones a quien se ganó el libro. Y bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes y gracias a las personas que estuvieron por acá. Pues bien, hay más que hablar sobre el libro, pero pues no se lo pierdan. Rápidamente, doctora, ¿dónde se puede comprar el libro para quienes? Sí, bueno, lo pueden comprar en la librería Carlos Fuentes, ahorita está ahí,
Y si a alguien le interesa quizás obtenerlo a un costo un poco más bajo, nos puede escribir a animalesypraxis@gmail.com, y yo tengo algunos ejemplares que la idea es pues distribuir esta información, y entonces les estamos dando un costo un poco más bajo. Muy bien, pues ahí está el dato. Agradecemos mucho a la doctora Lucano que nos haya visitado otra vez en nuestro programa. Igual este programa está abierto para cuando usted quiera venir a compartir algún otro tema vinculado con su investigación o alguna otra publicación. Estudio Humanitatis Radio es su casa. Gracias a todos quienes nos hicieron el favor de reaccionar a nuestro video, nuestra transmisión. El próximo viernes 7 de marzo tendremos, si mi memoria no me falla, a Keila Carrasco, que hablará sobre narcopolítica y violencia en México, un tema muy interesante de su tesis de investigación en licenciatura de filosofía. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Estudio Humanitatis Radio, hasta la próxima. Bye.